Apreciados amigos y amigas, una vez más les saludo para tener el tema número 5 de nuestra lección, que se titula Solo la Biblia. ¿Qué significa esta declaración, solo la Biblia? Los teólogos de la Reforma protestante, allá por el siglo XVI, tenían 5 pilares para fundamentar su teología. Estos pilares son sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. El primer pilar, sola Escritura, se refería a que solo la Biblia era la autoridad total, plena, para definir todos los asuntos de fe y de doctrina. Hoy vamos a repasar este pilar de la teología protestante a la luz de las Santas Escrituras. En la Biblia hay varios ejemplos que nos ilustran qué significa la declaración solo Escritura. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8, y a la letra dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado, y sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: Tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le estaban permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Como podemos apreciar en este pasaje, hay un escenario donde Jesús y sus discípulos van por los sembrados y ellos van arrancando espigas y comiendo el grano de ellas. Fariseos los ven y van a Jesús y censuran el proceder de los discípulos, diciéndole a Jesús: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Y entonces Jesús, a partir del versículo 3 hasta el 8, les da una serie de declaraciones para definir esta situación. Y en estas declaraciones hay 3 palabras que quiero tomar en cuenta en esta ocasión para repasar nuestra lección, y las cuales nos van a ayudar a comprender un poco más lo que significa solo la Biblia. Estas palabras son leer, mayor y querer. En primer lugar vamos a ver la palabra mayor, en segundo lugar vamos a ver la palabra leer y en tercer lugar la palabra querer. Veamos ahora el versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿A quién se refería Jesús cuando él dice uno mayor que el templo está aquí? Indiscutiblemente a él mismo. Los judíos, los fariseos, consideraban al sábado y al templo como superior a todos. Sin embargo, Cristo les dijo que él era mayor a todo. Él les dice: os digo que uno mayor que el templo está aquí. La palabra mayor en el idioma griego es meison, y meison significa el más antiguo, el más grande, el más superior, el mayor. Ahora, ¿en qué sentido Jesús es el más antiguo, es el más grande, es el más superior, el más viejo? Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11.
Aquí en estos versículos, el apóstol Pablo nos habla de cómo Jesús es mayor a todas las cosas. Dice el versículo 9, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas. Él es mayor a todas las cosas. Y sigue diciendo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tiene un nombre, sobre todo nombre. Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Cristo es el mayor, el superior a todo y a todos. Y ahora veamos lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. ¿Cómo no va a ser entonces el mayor que el templo, que el sábado y que todas las cosas? Si Él es el creador de todo. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora dice el versículo 17, y Él es antes que todas las cosas. Él es el más antiguo, Él es el older, el más viejo. Él es el Mason, el que es antes que todas las cosas. Y todas las cosas, dice el versículo, en Él subsisten. Todo existe gracias a Cristo Jesús. Todo sobrevive gracias a Cristo Jesús. Él, dice el versículo 18, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. No hay nadie que esté por encima de la iglesia, sino solo Cristo Jesús. Y dice el capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Cristo es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, por lo tanto, es el Creador, es el mayor a todo y a todos. Él es el antes de todas las cosas. Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes y después de Él no hay nadie, solo Él. Por lo tanto, Él es el mayor que el templo. Cuando le dice eso a los escribas, uno mayor que el templo está aquí, está diciendo, aquí está el Creador. Soy yo el Creador, soy yo el que sustento todo, soy el que digo qué está bien y qué no está bien, cuál es lo correcto y cuál es lo que no es. Y en este sentido, su palabra, cuando Él hablara, cuando Él habla, su palabra también es igual a Él. Si Él es mayor, su palabra también es mayor. Si Él es superior, su palabra es superior. Si Él es la autoridad total, la Biblia, su palabra, es también la autoridad total. Por lo tanto, solo la Biblia es la autoridad suprema, ya que su autor es uno mayor que todo y que todos. Y en ese sentido, la palabra, la expresión solo la Biblia, quiere decir eso, que la palabra, es reconocer que la palabra de Dios es única, exclusiva, plena, total, suprema, como lo es su autor mismo, es decir, Cristo Jesús. Ahora estudiemos nuestra segunda palabra, que tiene que ver con la palabra leer. Mateo 12:3. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído? Versículo 5. ¿No habéis leído? La palabra griega que se utiliza aquí y que es traducida como leer es anécnote. Y anécnote viene del verbo ginosco. Ginosco
es conocer. Podemos entender esta palabra cuando leemos Mateo 1:25, cuando nos dice que José no conoció a María sino hasta después de haber tenido a Jesús. Es decir, José no tuvo intimidad, vida íntima con María sino hasta después de haber tenido a Jesús. En otras palabras, Jesús le está diciendo a los fariseos que no habían tenido comunión, no habían tenido intimidad, no tenían esa experiencia íntima con las Santas Escrituras. ¿Qué es lo que conocían los escribas, los fariseos, los líderes religiosos en tiempos de Jesús? ¿En qué fundamentaban sus enjuiciamientos? En este caso a los discípulos. Cuando le dicen, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. ¿En qué fundamentaban estas declaraciones los fariseos? Cuando leemos capítulo 15 de aquí de Mateo, versículo 2, encontramos lo siguiente. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí encontramos que los fariseos ahora están acusando nuevamente a los discípulos. ¿Y en qué fundamentan esta acusación? En la tradición de los ancianos. Es decir, los fariseos tenían intimidad, comunión, acercamiento, contacto, tenían ginosco, no con las Santas Escrituras, sino con las tradiciones de los ancianos. Lo que dice el versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. También no solamente las estudiaban, tenían contacto con ellas, sino también las enseñaban. Y Jesús les llama que son mandamientos de hombres. Entonces, si volvemos al capítulo 12, encontramos que la acusación, el enjuiciamiento que los fariseos le hacían a los discípulos del quebrantamiento del sábado, su fundamento no eran las Santas Escrituras, eran las tradiciones de los hombres. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, a partir del versículo 3 hasta el 7, encontramos que Él se fundamentó para definir la situación de los discípulos, y en este caso Él los define como sin culpa. Jesucristo se fundamentó en toda la Biblia. Él, por ejemplo, en el versículo 3 y 4, citó una porción de los libros históricos. Citó, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban sintieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Esa porción se encuentra ya en Samuel, en 1 Samuel. ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Esta porción se encuentra en Levíticos, allá en la Torá, en la ley, en el Pentateuco. Y el versículo 7, si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, esta porción se encuentra en los profetas, especialmente en Oseas y en Miqueas. Por lo tanto, encontramos que Jesús, para fundamentar, para definir la situación de los discípulos y en este caso declararlos sin culpa, Él se fundamentó en toda la Escritura, en la ley, en la Torá, en los escritos y en los profetas. Y en este caso podemos entonces decir que para definir un asunto de fe y doctrina debe tomarse en cuenta toda la Escritura. Por eso, solo la Biblia es la autoridad plena y total para definir los asuntos de fe y doctrina. Finalmente, nuestra tercera palabra, que está en el versículo 7, dice: si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Aquí la palabra si supierais, si conocierais, es egnokeite. Egnokeite también viene del verbo conocer, del verbo ginosco. Y los fariseos no conocían, no tenían comunión, no sabían lo que era la misericordia. Y si Dios es misericordioso, pues no lo conocían, no tenían esa comunión con Dios.
su Dios era otro. Por eso los seres humanos, cuando no tienen ese contacto con Dios, es difícil que sean amorosos, comprensivos. En este caso, los fariseos, en lugar de tener un carácter amoroso, tenían un carácter diferente, un carácter que generalmente su proceder era maltratar al ser humano, castigarlo, enjuiciarlo. Y en cambio, una persona que tiene en su corazón a Dios es diferente. Dice la Escritura en 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que quien tiene en su corazón a Dios es amoroso, es misericordioso, es considerado. Y en este sentido podemos encontrar lo que Dios quiere. Versículo 7 dice, misericordia quiero. La Biblia, por lo tanto, es la revelación de lo que Dios quiere. Dios es amor, Dios es misericordia, Él es lento para la ira y grande en misericordia. La Biblia, por lo tanto, es la revelación de lo que Dios quiere para el ser humano. Es decir, que el ser humano conozca que Dios le ama y que desea salvarlo. En todas las páginas de la Escritura se encuentra su máxima revelación de amor, es decir, nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Querido amigo y querida amiga, que en esta ocasión, al haber repasado este tema de solo la Biblia, podamos tener presente que solo la Biblia es la autoridad suprema, ya que su autor es uno mayor que todo y que todos. Podamos reconocer que solo la Biblia es la autoridad plena, total, absoluta, por la cual hay que definir los asuntos de fe y de doctrina. Y finalmente podamos reconocer que solo la Biblia contiene la máxima revelación de amor de Dios hacia el mundo, es decir, su tema principal es Cristo Jesús. Que en esta ocasión podamos, pues, nuevamente abrirle nuestro corazón a Él, decidir vivir para Él y ante todo prepararnos para el reino de los cielos, ya que Cristo pronto está por venir. Preparémonos pues para estar con Él en la patria celestial. Dios les bendiga.